Ah, está bien. ¿Está? Entonces, primero, nosotros tenemos, ahí yo voy pasando y vamos a ir repasando un poquito. Primero, el hormigón nosotros cuando lo utilizamos la estructura es una mezcla heterogénea, ¿no es cierto? Es una mezcla heterogénea que está compuesta por el cemento que es lo que vendría a ser la pasta cementicia y lo que hace que cuando el cemento vos lo mezclas con el agua, se hace como una piedra. Por eso se le dice pasta cementicia. Y después a ese cemento nosotros le agregamos la arena y el canto rodado. La arena y el canto rodado, eso es para darle volumen. Ahí ustedes lo que ven un poco es cómo sería una planta de hormigón, ¿no es cierto? Estos hilos que tenés acá serían los hilos de cemento. La tolva esta que está acá a la derecha vendría a ser en donde se agregan los áridos. Entonces lo único que hace esta estructura es pesar cuánto de cemento, cuánto de árido, cuánto de agregado grueso y agregado fino, cuánto de agua, lo mezclan, lo van cargando por beso y lo llenan acá en lo que sería el camión, ¿no es cierto? Y el camión lo único que hace es después mezclar. Bueno, en lo que es el hormigón, ahí vamos a ver un poco así rápido. Acá tienen cómo sería la fábrica de cemento. El cemento se obtiene de la cocción de la arcilla y caliza a 1350 grados. Se extrae de la cantera, como si fuera un mineral, como una roca. Se tritura, después tiene un proceso de homogenización y después tiene un proceso de molienda que queda todo como un polvo, como el cemento que nosotros vemos, y después se pone en un horno que se calienta hasta 1350 grados. Entra en el extremo de un horno, y este horno son hornos que tienen 70 metros de longitud. Bueno, entran por un lado y después sale también con un proceso de molienda y de terminación. Eso, el cemento básicamente es cocción de arcilla y caliza. Y después, bueno, los otros componentes que forman para poder armar el hormigón, tenemos cemento normal, los agregados finos que vendrían a ser las arenas que es importante conocer, el módulo de finura tiene que estar comprendido entre 2,6 y 2,9. Hay una norma que establece cómo se saca ese módulo de finura y después deben cumplir ciertos parámetros que vendrían a ser con las curvas. Estas curvas, ¿ustedes chicos alguna vez han visto los tamices en la escuela? ¿Han visto o no? Sí, profe. El profesor Darío nos mostró. Bueno, en el tema de los Darío que trabaja en la planta de hormigón, ellos permanentemente cada tanto están haciendo un control de lo que sería, hacen un control de lo que sería la granulometría de la arena, y la arena tiene que estar comprendida entre estas dos curvas, entre esta curva azul que sería la inferior y esta curva superior, que generalmente la norma la denomina como A y B. Nuestra granulometría tiene que estar comprendida dentro de esas curvas. En esta curva, ¿qué es lo que tenemos? En la parte acá, en el eje X, tenemos los tamaños de los tamices y acá tenemos los pasantes. Pasante significa que cuando yo agarro un tamiz, siempre agarro, por ejemplo, el más grueso, ¿está? El de mayor tamaño, y yo vuelco toda la arena ahí, va a pasar la mayoría y queda un porcentaje. Lo que pasa es lo que yo anoto en el gráfico, por eso se le dice pasantes. Y bueno, y se establecen las curvas. Esto que está acá, fíjense en que siempre nosotros tenemos que cumplir normas que dicen, las normas giran, y en este caso debe cumplir la norma 1627. Después en algún momento yo se las voy a mandar si las quieren leer. Pero siguiendo con, con lo que nosotros tenemos que ver de la estructura de hormigón, después tenemos otro, es el agregado grueso. El agregado grueso es lo que ustedes conocen como grava o piedra, puede ser grava o piedra partida. Y acá el agregado eso tiene que tener libre de limo, es decir, tiene que tener poco arcilla o carga orgánica, porque esto afecta después para la calidad del hormigón. Y por otro lado, el tamaño máximo que queda limitado por el espesor de los distintos elementos. Nosotros ahí de lo que yo le he mandado, también les he mandado un trabajo práctico que tiene que ver con el CIRSO, pero básicamente yo siempre tengo que tratar de ocupar, cuando hablo del agregado grueso, siempre tengo que tratar de ocupar el tamaño máximo, el mayor tamaño máximo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me limita ese tamaño máximo? Por ejemplo, si yo hago, ustedes saben bien que el encofrado se lo utiliza y la armadura siempre tiene que haber una separación entre el encofrado y la armadura, que ustedes lo conocen ese nombre como recubrimiento, ¿está bien?
Sí. Bueno, si ese recubrimiento, por ejemplo, en las vigas, nosotros tomamos 3 centímetros. Quiere decir que el agregado grueso no puede ser mayor a 3 centímetros. Tiene que ser menor, porque si no, cuando yo lo vuelco en el encofrado y la armadura, se trabaría y me quedarían espacios sin llenar el hormigón. Entonces, siempre, por decir un ejemplo, si la separación es de 3 centímetros, yo voy a utilizar el agregado grueso va a ser del orden de los 2 centímetros, el máximo. Por eso siempre decimos 3/4 de pulgada, por ejemplo. Entonces, ese tiene que ver con el tamaño queda, esto que decíamos acá, que el tamaño queda limitado por el, el, el espacio para que pueda trabajar bien. Bueno, ahí tienen ustedes marcado el encofrado y tiene que quedar el espacio para que el agregado grueso pase entre el encofrado y la armadura. Y después tienen, por un lado, esto es de un río, por ejemplo, siempre generalmente tiende a ser más redondeado, y la que es de piedra partida siempre tiene a ser, fíjense en el agregado, tiene más la forma de ángulos rectos. Eso se parte con maquinaria, ¿no es cierto? Después vamos con los procesos de fraguado del hormigón. ¿Está? Vamos a ir viendo con los procesos de fraguado del hormigón. ¿Qué es el fraguado? El fraguado es el proceso en donde empieza el hormigón a endurecerse. Es decir, nosotros tenemos un tiempo para volcar. Ustedes acá lo están viendo que, por ejemplo, está trabajando con una bomba, está tirando el hormigón y nosotros tenemos solamente un tiempo determinado para poder trabajarlo y acomodarlo. En ese tiempo de endurecimiento, tenemos, ahí ustedes lo están viendo que están terminando, por ejemplo, el caso de un contrapiso, de una losa, ahí está terminado, y entonces nosotros tenemos un pequeño tiempo para poder trabajarlo a ese hormigón. Una vez que empieza el fraguado, vendría a ser la primera etapa del endurecimiento. Ese proceso de fraguado aparece siempre primero en las primeras o entre las 4 o 6 horas después que volqué que terminé el hormigón. Es la primera etapa de endurecimiento. Después, el endurecimiento del hormigón sigue el proceso y nosotros, por ejemplo, generalmente hacemos los análisis a los 28 días. Por ejemplo, cuando uno saca una muestra de hormigón, lo saca en una probeta. La probeta es un cilindro que tiene más o menos 30 centímetros de altura y unos 12 centímetros de ancho, es cilíndrico. Y esa probeta nosotros que en una planta de hormigón se saca la muestra, se guarda durante 28 días con agua con cal, es parte, por ejemplo, de lo que hace Darío en las plantas de hormigón, y después a los 28 días lo ensaya. Si ustedes ven la curva acá, ¿no es cierto? Si ustedes miran, voy a volver para atrás, si ustedes miran, a los 28 días, si yo subo, acá en el eje X están los días y en el eje Y están las resistencias, si yo subo acá a los 28 días, me está marcando cuánto va a ser la resistencia. Acá están expresados en megapascal. ¿Está? ¿Cuánto es la resistencia que tiene ese hormigón? Nosotros generalmente, por darte un ejemplo, si hacemos una losa, ustedes saben bien que la losa, para poder llenarla, tenemos que llenar no solamente el encofrado, sino también tenemos que poner los puntales. Entonces, los puntales, hasta que se endurece el hormigón, nunca vamos a sacar los puntales antes de los 21 días o 15 días, depende del hormigón que estemos usando. Y a la estructura no la vamos a cargar hasta después de los 28 días. Quiere decir que, supongamos, si yo hago una losa y en esa losa lo voy a habitar, quiere decir que esa losa primero me tomo 21 días para recién sacarle los primeros puntales. Y yo tengo que esperar después de los 28 días para esa losa cargarla, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo, bueno, ¿qué influye en la resistencia del hormigón? Para tener la resistencia final del hormigón tiene que ver con la edad. Quiere decir que nosotros ninguna estructura la vamos a cargar antes de los 28 días. Depende también de la relación de agua-cemento. Mientras menos cemento, menos agua tenga ese hormigón, más calidad va a tener. También es importante cómo nosotros lo vamos a curar al hormigón. ¿Qué significa curar? Significa tratar de mantenerle la humedad durante todo su proceso de endurecimiento. Por eso ustedes van a ver que a veces cuando uno llena una losa, se puede curar con algún elemento sintético, que generalmente se lo denomina curado, se lo riega
con ese elemento y permite impermeabilizarlo, vendría a ser como si fuera una cubierta de nylon. La otra manera es, que usted también es muy típico ver en las losas, se hace alrededor de la losa una altura de arena y se lo llena con agua. Después también otro tiene que ver con la calidad de sus componentes y la temperatura en la que se produce el fraguado. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, acá una de las características tienen que ver con la relación de agua-cemento. A ver si tengo acá. Por ejemplo, si yo tengo una relación de agua-cemento del 0,5, quiere decir que, ¿qué significa el 0,5? Por cada kilo de cemento tengo medio kilo de agua. La resistencia, ¿cuánto va a ser? Y ahí va a ser de aproximadamente 21 megapascales. Y esto si utilicé un cemento CP30. Si utilizo un CP40, la curva va a seguir un poquito más arriba y la resistencia va a ser superior. Esa tiene que ver con la resistencia en función de, ahí tienen otro ejemplo, si la relación de agua-cemento es menor, quiere decir que 0,4. ¿Qué significa 0,4? Por cada kilo de cemento coloqué 400 gramos de agua. No tiene. ¿Sí? Noemí, ¿decías algo? Ah, bueno. Entonces, la relación si es, por ejemplo, en este caso es de 0,4, a menor relación agua-cemento, mayor va a ser nuestra resistencia del hormigón. Por eso en algunas estructuras pide cierta, para tener una buena resistencia del hormigón, pide ciertas características. Ahí vimos. Profe, Sí, yo tengo una duda, esa relación del agua para el hormigón, sí. para ser tan específico y tan preciso, ¿quién te lo hace? ¿Una hormigonera eso? No, eso generalmente, a ver, si nosotros tenemos que hacer una dosificación, siempre una relación aceptable 0,5. ¿Está? Ujú. Pero en el caso que vos generalmente, si vos tenés que hacer una estructura, vos vas a pedir, qué sé yo, vas a decir, yo quiero un H21. ¿Está? Vos lo que estás pidiendo es que tu resistencia sea de 210 kilos. Para obtener un Está bien. H21 y para llenar una estructura de una losa, vos generalmente vas a pedir dos datos. Vas a pedir el tamaño máximo, perdón, tres datos. Tamaño máximo al agregado, vas a pedir la resistencia del hormigón y vas a pedir el asentamiento. Entonces, el que hace la receta como de cocina para cumplir ese objetivo es la planta de hormigón. O sea, in situ nunca va a ser así. Claro, y si vos no, generalmente, a ver, si vos generalmente no usás, supongamos querés hacer una casa de dos plantas, no un edificio, si querés hacer una casa de dos Claro. plantas, que generalmente a veces en una casa de dos plantas, o a lo mejor podés hacer, y vos haces tu propio hormigón. Entonces, Claro. si vos haces tu propio hormigón, ya no vas a estar hablando de un H21. Como vos no tenés menos control, vos tu cálculo de la estructura la vas a utilizar con un H17. ¿Está? Está Y bien. entonces, generalmente, para ese H17 vas a seguir un poco las reglas prácticas. Vas a hacer un cemento que lo vas a hacer, lo vas a llenar con balde y la relación es 3-3-1. ¿Qué significa 3-3-1? 3 de arena, 3 de agregado grueso y 1 de cemento. Como eso vos lo estás haciendo en tu propia obra, un poco hacia ojo, vos lo único que vas a tratar de cuidar de que el asentamiento o que vos no le agregues mucha agua. Después eso lo vamos a ver. Vos le vas a agregar agua para que el cemento tenga una pasta, digamos, no sea acuosa, sino que vos lo pongas en el balde y te cueste tirarlo. Bueno, eso, y vas a Está bien. tratar y vas a trabajar generalmente en una relación 0,5 y tu resistencia o de cálculo, si vos lo vas a hacer así, vos en tus cálculos vas a utilizar H17, no vas a utilizar H21. Está bien, está bien. Ahora ¿Está? sí.